Vivimos en una cultura altamente sexualizada. Las imágenes y escenas de este tema en el entretenimiento y mercadotecnia son más gráficas y atrevidas que en generaciones previas. Hoy se utiliza el sexo para vender casi cualquier producto. Escándalos sexuales de políticos, deportistas y celebridades ya no logran la atención de la gente. Sexualidad fuera del matrimonio e infidelidad está entretejida en casi todo trama de entretenimiento accesible a nuestras familias. Hoy más que nunca necesitamos ser claros y transparentes en hablar cuál es el diseño y propósito de Dios en temas como el amor, el sexo y el romance. ¿Por qué hablar de este tema en la iglesia? ¿Por qué abordarlo? Y sabemos que está la sexualidad diseñada por Dios. Él nos hizo hombre y mujer. Está en el corazón de nuestra identidad y de tu personalidad, ¿sí? Si eres hombre, si eres mujer, pero también la manera en que tú vives, cuidas y valoras y caminas en tu sexualidad. Y es importante porque hoy en día, cada vez que tú vas a ver una película, tú estás en un salón de clases y te están enseñando acerca de valores del mundo, quieras o no quieras. Haz de cuenta que tu hijo llega contigo y te dice: papá, ¿puedo ir a una clase acerca de cómo correr los coches rápidos y si chocas no te pasa nada y hacer mucho dinero ilegal y tratar a las mujeres como objetos sexuales? Y tú le dices: ah, sí, ¿qué película vas a ir a ver, no? O sea, y ya tú decides si le das permiso o no. O sea, cada vez que nos sentamos en una película, cada vez que estás viendo una serie, tú estás en un salón de clases y tus hijos están en un salón de clases. Por eso necesitamos nosotros abordar y hablar de este tema para conocer cuál es la enseñanza bíblica, cuál es lo que Dios dice acerca de esto. ¿Por qué habla de la sexualidad? Porque Dios nos hizo, Él nos creó y nos hizo hombre y mujer y diseñó la unión sexual y mandó que la practicáramos en orden. Si quieres pasar la siguiente, ahí estás. Él lo diseñó, es invento de Dios, pero en el orden de Dios. Y es algo muy interesante porque Dios, Dios es un Padre que está en los cielos y es un Padre que quiere lo mejor para ti. Y todo lo que Él ha diseñado es para bien, para abundancia, para gozo, para alegría, para libertad. Y en cuanto lo sacamos del orden de Dios, ahí empieza el problema. Él inventó el sexo. ¿Sabías eso? ¿Sí? Así que la siguiente vez, joven, que te toque orar por los alimentos en casa, tú puedes decir: gracias Dios por esos alimentos y gracias Dios por el sexo. ¿Sí? Así a lo mejor ya nunca te van a volver a pedir que ores por los alimentos ahí, la abuela y demás. Pero Él lo inventó. Mira, Génesis 2:24, al principio, comenzando ahí en la Biblia. Aquí lo tienes en la pantalla. Dice que por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Él diseñó hombre y mujer, nos creó. Él diseñó el sexo, la unión matrimonial. Él celebró la primera boda ahí con Adán y con Eva. Y dice: y los dos se funden en un solo ser. Fíjate qué profundo. Y esto vamos a estar hablando. Este es el diseño de Dios, que hombre y mujer se unan en un solo ser. Y la relación sexual tiene que ver con esta unidad. Y continúa aquí diciendo este pasaje que en ese tiempo el hombre y la mujer, Adán y Eva, estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y es interesante porque muchos están viviendo su sexualidad de una manera que les avergüenza, porque llegan al matrimonio los jóvenes que no han esperado y guardan en secreto, tienen vergüenza de la manera que ellos han vivido su sexualidad. Pero este no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que podamos tenerlo en orden y en libertad y sin vergüenza. Ahora, me gusta siempre poner definiciones y vamos a comenzar con la definición de sexo. ¿Qué es sexo? Aquí está mi definición, tomada de lo que yo encuentro del consejo de Dios y bíblica. Es la relación íntima, amorosa, voluntaria, exclusiva entre un hombre y una mujer
casados. ¿Sí? ¿Te gusta la definición? Ya ves que les veo que le toman fotos y demás, y ahora sí no le vi que le toman muchas fotos, aunque lo tienes ahí en tu bosquejo, ¿no? Pero esta es la definición de sexo. Si tú le quitas cualquier palabra, ya no es sexo, ya es otra cosa. Y aquí empieza muy interesante, porque ese salón de clase donde has ido a ver esas películas o esas conversaciones o esos memes que te mandan o esas músicas que escuchan, le empiezan a quitar alguna cosa y eso no es sexo, ¿sí? Ejemplo, le quitas lo de casado, ya no es sexo, ya se le llama fornicación. ¡Ay, qué duro! Pero así se llama. Ya no es sexo. Sexo es casados, hombre, o sea, quítale cualquier palabra o sustitúyela con otra. Si no es voluntaria, pues ya se llama otra cosa. ¿Entiendes? Esto es dentro del diseño de Dios. Y al entenderlo, vamos a poder sacarle todas las riquezas a este buen tesoro. Otra definición, ¿qué es pureza? Porque seguramente cuando estamos hablando de sexo, dices, algún momento nos va a hablar de pureza, ¿no? Pero esta es la definición de pureza. Es vivir conforme al diseño original de Dios. No está complicada la definición, ¿verdad que no? Lo complicado es vivir dentro del diseño de Dios, entenderlo, conocerlo. Pero está sencilla la definición. Quizás si te hubiera preguntado cuál es la definición de pureza, nadie hubiera podido dar una definición, pero está muy sencillo. Si tú vives dentro del diseño de Dios, vives en pureza. Si tú estás teniendo relaciones sexuales dentro del matrimonio, son relaciones puras, santas, mandadas por Dios. Gloria a Dios, aleluyita, como quieras decir. O sea, pero estás en pureza. Pero si estás fuera del orden de Dios, aunque te la pases bien, ya no estás en pureza. Y entonces comienza a haber consecuencias. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 13, versículo 4, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. O sea, este es el orden de Dios, tener en alta estima. ¿Qué es tener en alta estima? Es entenderlo, es verlo, esperarlo, es buscarlo. La fidelidad conyugal, entiende esto, el matrimonio está sustentado sobre la exclusividad sexual. Y continúa diciendo, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Dios es un buen Dios. Y hoy vamos a ver cómo Él tiene preparado para tu vida cosas increíbles en esta área sexual, en el orden de Dios. Pero es muy claro decir, si estás en mi cobertura, imagínalo como un paraguas. Si estás bajo el paraguas y tienes en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, estás protegido y estás recibiendo la protección y bendición de Dios. Pero si tú te sales del paraguas, te vas a empapar, te va a dar un resfriado. Eso es lo que está diciendo, que Él va a juzgar si tú estás caminando fuera del orden de Dios. La siguiente frase es mi tesis que te quiero presentar, mi argumento. El sexo no solamente es algo físico, es mucho, mucho más. Porque hoy en día lo que nos quieren hacer pensar es que el sexo, es algo físico. Y no pasa nada, no seas tan religioso y no seas tan golpe de pecho y si solamente es algo físico. Te voy a decir algo incómodo, pero lo quiero decir como ejemplo para demostrarte que es mucho más que algo físico. ¿Qué pasa cuando un niño es abusado sexualmente? Pasa un tiempo, sana físicamente y se resolvió todo, ¿no? Pues es solamente físico. No son personas que quedan heridas, con traumas que necesitan un seguimiento. Y me ha tocado platicar con gente décadas después, con unas heridas y con unas cargas. Pero si solamente es físico, no es cierto. Es mucho más que físico. ¿Por qué? Cuando alguien es violado en contra de su voluntad, y puedes decir, ay, pues es físico, que se vaya al médico, sana y en una semana ya debe de estar bien. ¿Seguro? ¿No son golpes que devastan la vida de esa persona?
Porque es mucho más que físico. ¿Por qué cuando hay problemas matrimoniales? Y a lo mejor, yo de repente me pidió mi esposa que pasara a la farmacia por un medicamento y llegué sin el medicamento y se me arma un pleito, ¿no? Se me olvidó y qué poco considerado y demás, pero lo arreglamos. Pero ¿por qué en los matrimonios, cuando hay infidelidad sexual, hay una fragmentación bien difícil de rescatar? Se puede rescatar, pero es bien difícil. Porque el sexo, escúchalo, es mucho más que físico. Por lo cual tenemos que hablar de él. Porque si fuera el sexo como ir a bailar con alguien, tú vas a bailar con alguien, ¿no? Pero algunos se equiparan. Fui a bailar con alguien o me acosté con alguien. Es lo mismo. No es cierto. Los dos son físicos. Pero el sexo es mucho, mucho más que algo físico. Porque hay más involucrado en el sexo. Porque somos más que un cuerpo. No solamente eres un cuerpo. Tenemos un corazón, tenemos un alma, tenemos una mente, tenemos un espíritu. ¿Y sabes qué? Tienes un propósito. Y todo esto está involucrado cuando decides caminar en esa intimidad. Todo está involucrado y se funden en un solo ser. Déjame ejemplificártelo en esto. Te vamos a poner este video y quiero que lo veas. ¿Me ayudas allá? Algunos dicen que el sexo es como un pegamento que une a dos personas. Y entonces cuando tú lo aplicas y tienes esa unión en ese acto sexual, se pegan y mantienen juntos. Pero ¿qué pasa si lo aplicas antes de que estabas seguro de que era la persona correcta y que era la persona de pacto con la que ibas a permanecer? Y tiene que haber una separación. Esto es lo que ocurre. Hay algo que devasta, aunque no lo veas, porque el sexo es algo más que solamente algo físico. Algo está pasando. Si el joven está viviendo la vida loca y anda de aquí por allá y está viendo daño en su vida, o si el hombre casado sin valores empieza a tener una vida ligera por ahí y empieza a aplicar algo que está destinado solamente para tu pareja, para tu matrimonio, para la persona correcta, y lo empieza a aplicar y empieza a ver, y después lo que ocurre, está tan dañado esto que ya no pega con nada, pierde su propósito. Déjame hacer un paréntesis, porque en esta audiencia hay jóvenes, hay casados, pero también puede haber y hay gente que por algunas cosas han vivido una fracción en su matrimonio, un divorcio. Y en ocasiones vienen conmigo, y hay un punto de no retorno en su matrimonio. Y yo les digo, tómate un tiempo, porque ellos quieren ya la siguiente semana empezar a buscar y a salir. Y ¿sabes qué? Si hay restauración hacia adelante, si ya no hay restauración hacia atrás, pero tómate un tiempo porque necesitas sanar. Necesitas volver a completarte. 1 más 1 es igual a 1, pero cuando hay esta fracción ahora son 0.5 y 0.5. Y te tienes que volver otra vez 1, completarte antes de que comiences. Y en ocasiones esto lleva tiempo, no hay sustituto para el tiempo. El sexo no solamente es algo físico. Pásale la siguiente. Las decisiones sexuales que tomes antes de casarse impactarán tu vida sexual una vez que digas sí acepto. A veces tenemos este mito: yo puedo vivir como sea. Y una vez que yo encuentre a la persona correcta y le diga sí acepto, ella de blanco, yo bien guapo, todo va a estar bien. No es cierto. Tú estás minando tu matrimonio de la manera en que tú estás viviendo hoy, si no vives de acuerdo al orden de Dios. O tú puedes estar abonando, protegiendo para tu matrimonio en plenitud, gozo y abundancia. Si tú te estás cuidando hoy, inevitablemente impactará la vida sexual de hoy
tu vida sexual futura. Y entonces, este es el punto. El sexo es más que algo físico. ¿Lo creas o no lo creas? Y si lo crees, vas a empezar a vivir de acuerdo a eso. Joven, antes del matrimonio te vas a guardar, porque estás guardando eso que es algo más que físico para la persona correcta. Tu búsqueda, déjame decir, si estás casado y lo valoras de esta también te vas a cuidar y vas a vivir en esa exclusividad sexual, porque sabes que es algo más para andar, que algo físico, que andar practicando fuera del matrimonio. Hay un adulterio y te guardas. Nuestra búsqueda, la búsqueda del ser humano es por intimidad. Es mucho más que sexualidad solamente. Es una intimidad. Jesucristo, ¿se acuerdan que leímos este pasaje? Le preguntan acerca del divorcio y Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Se está refiriendo a Génesis 2 que ya leímos. Dice, ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó, y esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. ¿En cuántos? En uno solo. Entonces, yo encuentro que bíblicamente Dios creó el sexo por 3 razones. La primera razón es por procrear. ¿Sí? El hombre y mujer en una relación sexual tienen ese don de fertilidad, de dar vida. Y es algo muy hermoso. Tú y yo nacimos gracias a la sexualidad de nuestros padres. ¿Sí? Otra razón para dar gracias ahí en la comida. ¿Sale? Entonces, eso es algo que en el propósito de Dios. El segundo propósito es un propósito recreacional. Acuérdate, tenemos un Padre en los cielos que es buena onda, quiere lo mejor para nosotros, e hizo el sexo como algo placentero, como algo recreacional. Hay un gozo y hay una abundancia increíble del sexo en el matrimonio. Porque si tú estás pensando que lo estás disfrutando antes del matrimonio o fuera del matrimonio, estás minando el descubrir el verdadero gozo y plenitud que puede vivir un matrimonio en exclusividad, en transparencia, en claridad, en orden. Es increíble, es increíble. La tercera razón es esta: es para ser dos en uno. Se funden en un solo ser. Pregunta: ¿con cuántas personas crees? Tú siendo hombre, ¿con cuántas mujeres podrías tener hijos? Con millones, ¿no? O sea, compatiblemente. Ese es mi enfoque. ¿Con cuántas personas podrías tener placer sexual? Pues con millones. Pero la pregunta es, ¿con cuántas personas puede ser uno? ¿Te presto mi calculadora? Pues con uno, ¿no? Entonces fíjate, cuando entiendes el propósito, solamente con uno puedo ser uno. Yo no puedo ser uno y luego, no, ya no funcionó. A partir del 2 ya se echó a perder todo. Yo puedo hacer uno, con uno nada más. Ese es el diseño, en una exclusividad, en un propósito, al encontrar la persona correcta. Mientras yo espero y me preparo a ser a la persona correcta yo mismo, a ser la persona que la persona correcta está buscando, ¿te acuerdas? Entonces yo la encuentro y los dos podemos procrear, podemos tener tiempos de gozo placenteros, pero nos volvemos uno en unidad y aplicamos ese pegamento. ¿Qué es intimidad? Y es lo que estamos buscando. ¿Qué es intimidad? El conocer completamente y ser conocido y aceptado completamente. La intimidad sucede en el matrimonio. En un matrimonio en el orden de Dios, en un matrimonio que está peleando y vigilando el orden de Dios, y en verdad hay una unión, hay un entendimiento, hay una pureza increíble, esa intimidad. El problema es este: tu potencial para la intimidad está inevitablemente ligado a tu comportamiento sexual. Entonces, como tú te estás comportando, joven, ahorita antes del matrimonio, ese comportamiento está directamente proporcional y va a impactar tu vida matrimonial. Y si eres ligero en cuanto a tu sexualidad, estás ahorita arruinando tu sexualidad en el matrimonio. Pero si eres fiel y en orden,
estás cuidando. Nunca he oído a alguien que se arrepiente de haber esperado para el matrimonio. Nunca. Pero si vieras la cantidad de consejerías que tengo que dar por aquellos que no se esperaron. Y entonces este es el proyecto. Vamos caminando ahí. Déjame ir más profundo para afirmar esto. No existe el sexo seguro fuera del matrimonio. Porque el mundo lo que te quiere vender es sexo seguro. ¿No? ¿Has oído eso? Sexo seguro. No existe el sexo seguro fuera del matrimonio. Déjame comenzar con la parte de enfermedades. En la época de nuestros abuelos había 2 enfermedades venéreas sexuales: la sífilis y la gonorrea. Y las 2 eran curables. Hoy en día hay más de 38 enfermedades sexuales. 17 de ellas son virales y no tiene cura. O sea, y está devastando a las poblaciones. Y están ganándole a una de las causas mayores de enfermedad y de muerte, estas causas sexuales, ¿no? Pero, o sea, en Estados Unidos antes decían sexo seguro. ¿Sabes por qué ahora dicen sexo más seguro? Porque los demandaron. Porque está comprobado científicamente que todo eso que venden, y no me voy a meter ahorita mucho detalle, como sexo seguro falla 1 de 4 veces. Entonces el sexo seguro 1 de 4 veces te falla. Yo me he encontrado con papás que dicen: no, es que yo prefiero mejor, les voy a enseñar el sexo seguro, ¿no? Por si de repente pues no se pueden aguantar y demás. Yo le digo: a ver, es como si le dijeras: aviéntate del paracaídas, sabiendo que 1 de 4 paracaídas no se abre. ¿Tú le dirías? O sea, si le dices al rato acércate, te voy a jalar las patillas, porque ¿cómo puede ser? No puedes hacer eso. O sea, ten conversaciones y habla de muchas cosas, pero tienes que hablarles acerca del valor. El sexo seguro solamente está en el matrimonio. Dios es un buen padre y nos quiere proteger. Y al darnos este diseño, ¿no crees que nos quiere proteger de esas 38 más las que se acumulen enfermedades? Acabo de ir a donar sangre el lunes y le saqué una foto al documento que te dan para que leas antes de donar sangre. ¿Quieres pasar la siguiente? Ahí está. ¿Sí? Formato de autoexclusión. Y entonces dan 8 factores de riesgo. Lo interesante que vi es que 7 de los 8 factores de riesgo tienen que ver con una sexualidad fuera del orden de Dios. Uno es si haces drogas. O sea que si haces drogas y aparte estás fuera del orden de Dios en el sexo, ahí sí estás, pero bien perdido, ¿no? Pero, o sea, 7 de las razones, y dicen, son factores de riesgo. Si has estado en prostitución, si tienes más de una pareja en los últimos 5 años, si tu pareja tiene más parejas, o sea, y entonces te hacen esto y te preguntan, y luego pasas con el médico y te vuelven a preguntar, y al final del proceso hay una cajita y te dan un papelito y te dice: ¿su sangre es segura, sí o no? Y nadie te ve para que tú le pongas nombre, ni se les ocurra, ¿no? O decir: sí, está segura. Cuando yo estuve con el doctor y me preguntó, le dije: yo estoy casado con la misma mujer 27 años y somos fieles el uno al otro. Entonces me dijo: ¿y no puede donar 5 litros? Porque ya los de su clase ya como que no se ven. O sea, fíjate, esto no es iglesia, esto es la sociedad. No existe el sexo seguro fuera del matrimonio. Mira lo que dice Pablo hace 2000 años, 1 Corintios 6:18, a una sociedad que estaba igual de perdida en inmoralidad como la de hoy. Y le dice: huyan del pecado sexual. Huyan del pecado sexual. Así, sal corriendo. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Ya lo vimos en cuanto a enfermedades, pero aquí Pablo lo está poniendo en la parte del pecado. Pureza es estar en el orden de Dios. Pecado es estar fuera del orden de Dios. Y eso es pecado. Oye, suena muy grueso, pero ese es el pecado, estar en el desorden. ¿Quieres moverte y salir del pecado? Muévete al orden de Dios, confiésalo y sal de ahí. Pero Pablo está diciendo: ningún otro afecta. Ningún otro, o sea, como dice,
este no se compara a otros pecados. Lo está poniendo hasta en otra categoría. Órale. Y después continúa y dice, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Cuando pecas sexualmente, te estás saboteando a ti mismo. Estás saboteando el propósito y el diseño que Dios tiene para ti. Por eso Pablo lo pone en otra categoría. No hay sexo seguro fuera del matrimonio, ni en cuestiones de enfermedades, ni en cuestiones emocionales, ni en cuestiones de propósito y orden de parte de Dios. El único sexo seguro es en el orden de Dios, es en el matrimonio, y vale la pena pelearlo, buscarlo, anhelarlo, vigilarlo, orarlo y procurarlo los que ya estamos en el matrimonio. Nadie dice amén. Ahora, ningún otro pecado, dice Pablo. Pero lo que no está diciendo que no se puede perdonar. No, Dios perdona el pecado sexual. Fíjate este ejemplo, cuando estaba Jesucristo y le traen una mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Qué significa? Que estaba en pecado sexual, estaba en el desorden. Y la pusieron ahí en medio para apedrearla. Y Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Familia, yo no te vengo a tirar piedras, por favor. Yo vengo a apelar a tu fe para caminar en orden. Yo no vengo a tirar piedras. Y Jesucristo dijo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces empezaron a ir de los más viejos a los más jóvenes. Y de repente quedó Jesús solo con la mujer. Y mira lo que le dice. Entonces Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y ella respondió, ni uno, Señor. Y Jesús le dijo, yo tampoco. Vete y no peques más. Hay redención, hay perdón, hay solución al pecado sexual en Cristo. Cuando lo reconoces y confiesas, hay un rescate. Pero tú tienes dos caminos. Tú puedes seguir pensando que solamente algo físico y creyendo que nada más con decir sí un día todo va a estar bien, ¿sí? ¿Y sabes qué? Suerte. O decir, yo reconozco el diseño de Dios y hoy tomo una decisión de cambiar, de corregir. O los que van bien de decir, yo continúo. Pero regresando a esto, o sea, que hay perdón para todos y cada uno de los problemas en la humanidad con Cristo. Acércate con Cristo. Mientras Cristo esté en tu vida, todo va a estar bien. Le dijo, ninguno, Señor. Esta mujer lo estaba haciendo Señor a Jesucristo. Porque tú le puedes decir Señor, Señor, pero no le pones atención. Y Jesús te dice, cuídate, espérate, apártate. Y tú no le haces caso, entonces no es tu Señor. Pero si Jesucristo es tu Señor, entonces comienzas a caminar. Algunos, quizá ya de más edad, quizá han vivido cosas en su vida y están pensando, ay, qué buena plática para los adolescentes. Pero sabes que este es para todos. Andy Stanley, un pastor, cuenta que un día estaba en una plática como la de hoy, habló acerca del sexo, y al día siguiente una mujer de su congregación le habló por teléfono pidiendo una cita urgente. Entonces le dio la cita y llegó esta mujer como de 38 años, guapísima, y se presentó con él y dijo, pastor, yo no estoy de acuerdo de lo que dijo. Entiendo que le diga ese discurso a los jóvenes y qué bueno que los jóvenes se cuiden, pero no se estaba refiriendo a gente como yo. Una mujer que había vivido un divorcio y ahora en su supuesta soltería estaba viviendo un desenfreno sexual. Y entonces este pastor le dijo muy sabiamente, te voy a hacer una pregunta. ¿Tu vida sexual actual hace tu vida menos complicada o más complicada? Dice que la mujer empezó a derramar lágrimas y dijo, más complicada, pastor. Y entonces le dijo, si Dios es un Padre bueno en los cielos, ¿no crees que Él quiere una vida menos complicada para ti? Yo te hago esa pregunta. ¿No crees que Dios quiere una vida menos complicada para ti? Esto que estamos hablando aplica a adolescentes y jóvenes, pero aplica a adultos.
Si estás en el proyecto matrimonial, vigílalo, cuídalo. Es un tesoro que Dios, un regalo del cielo que Dios te ha dado. Y si estás viviendo una soltería, tienes que vivirla en integridad. Déjame hablarle a los solteros, al alma soltera. Yo fui 27 años soltero. Es interesante porque a veces ves un niño de 4 años y no dices, ay, mira el solterito, ¿no? Pero es un alma soltera. Yo fui soltero hasta los 27 años que Dios me sonrió y me dio a mi carito. Gracias a Dios. Y déjame hablar al alma soltera, porque quizá tú eres soltero, ¿me entiendes? 15, 20, bueno, los 15 no deben estar aquí, pero 20, 25, lo que sea para adelante, en ese caminar, quizá estás esperando, quizá te has conformado, y estás contento ahí y está bien. A lo mejor has vivido un divorcio y estás viviendo ahorita una etapa de soltería, quizá estás buscando más para adelante, a lo mejor eres viudo o viuda. A lo mejor ya lo ves y dices, no, yo a mi edad me quiero quedar soltero. Déjame hablar a los solteros. Primero, el deseo y propósito de Dios para ti no es reducido, inhibido o restringido por tu soltería. Porque a veces cuando damos estas pláticas, me ha pasado que el soltero se siente incómodo. Porque pensamos que haber alcanzado la gracia de Dios es casarse. O sea, ese es un regalo de Dios. Pero quien decide caminar en soltería, o estás en el momento en tu soltería, o sea, el propósito de Dios no es reducido. La Biblia ve al soltero en una manera muy positiva. Hay grandes ejemplos de solteros en la Biblia. Ejemplo, el apóstol Pablo, el jefe de los solteros, ¿no? O sea, él dijo, yo renuncio, yo camino así, y él dedicaba su vida al propósito de Dios. Y tú puedes decir, ¿la vida de Pablo estaba a medias? Para nada, en plena plenitud. Plena plenitud, ya estuvo medio raro. La soltería no es segunda clase, es la verdadera libertad para perseguir lo que Dios tiene para tu vida ahora. Si eres soltero, estás en un momento de oportunidad para convertirte en la persona que estás buscando está buscando. Dedícate a ti, estás soltero, gloria a Dios, dedícate, tienes tiempo, sirve en el reino. Cuando estás casado, pues tienes que cuidar a la esposa y a los hijos y la casa y proveer para la casa y seguimos invirtiendo en el reino, pero hay otras distracciones. Pero estás soltero, es una oportunidad. Habla a los solteros, eres parte importantísima del reino. Te necesitamos bien y sano. Necesitamos Pablos, necesitamos Estebans, necesitamos Juanes. Todos estos ejemplos de solteros increíbles. No te sientas menos. Quizá es momentáneo, quizás estás en una etapa, o quizá es algo permanente, y que tu intimidad, tu búsqueda de intimidad sea para cuidarte para Dios y entregarte en pureza para Dios. Déjame decirte, vale la pena esperar. Vale la pena esperar. Porque tengo más que dar, pues nada ha sido dado anticipadamente. Joven, espera. A lo mejor algunos de ustedes jóvenes están en este momento diciendo, too late, ¿no? Demasiado tarde. Que hoy sea un nuevo comienzo. Llévate este reto. Quizá nadie te había dicho. Quizá habías escuchado más otras voces que la voz de tu Dios. Pero que hoy sea un nuevo comienzo. Y que digas, lo entiendo, lo veo y lo tomo. Y a partir de hoy voy a esperar. Me voy a preparar, me voy a sanar para ese día en que yo pueda darlo todo. Vale la pena esperar porque es una manera de indicar que el Señor Jesús es Señor sobre todo en tu vida. Señor, Señor, le decimos, ¿en verdad es tu Señor? Aquel que oye mis palabras y las pone por obras es aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron las aguas, las tormentas, y prevaleció. ¿Estás edificando tu vida sobre la roca o sobre la arena? Es tu decisión, no la mía. Tu decisión. Vale la pena esperar, porque la pureza sexual es un tesoro a preservar y a proteger. Es un tesoro que tú tienes. Cuídalo. Nuevamente,
has sido descuidado hasta ahorita, hoy es un nuevo comienzo, hoy hay una restauración en tu vida, hoy el Espíritu Santo va a hacer un milagro, va a restituir y tú puedes tomar una decisión con plena conciencia de decir, a partir de hoy voy a caminar. Cuídalo, célalo, protégelo. Vale la pena esperar, porque estás guardando para el amado lo que es apropiadamente suyo. La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo no es nuestro, es de nuestra pareja. El cuerpo es de Carolina, el cuerpo de Carolina es mío. Eso es algo muy hermoso que debemos de entender. Y yo guardo esto que no es mío, que le pertenece a aquella que es la dueña de mi corazón. Y así, joven, debes de verlo. En ocasiones vienen jóvenes y me dicen, pastor, ¿qué opinas si me pongo aquí un tatuaje acá de una ballena y aquí un dragón y aquí, ¿no? Y yo le pregunto, ¿y qué opina tu esposa? Y me dice, ay, pastor, tengo 18 años. Por eso, ¿qué opina tu esposa? ¿Por qué no esperas a casarte? Le preguntas a tu esposa. Y si tu esposa te dice, ya le pones el dragón y la ballena y lo que quieras. Pero ¿para qué andas? Conviértete en la persona que está buscando, la persona correcta. Y tenemos que tomar esta perspectiva. Esta es mi tesis. Dios te hizo para una persona especial, una persona increíble. Te lo dice alguien que ha encontrado a su persona y es encontrado por su persona, y caminamos en intimidad increíble, somos conocidos y nos conocemos y nos aceptamos y vivimos un gozo y una plenitud en esta área increíble. Yo no soy antisexo, todo lo contrario. Yo quiero todo el diseño de Dios para ti y que nadie te lo robe. Y en la iglesia debemos de ser un hogar donde hablamos de este tema abiertamente. En verdad, confrontamos aquello que nos quiere estorbar y nos restauramos a un nuevo nivel, a un nuevo propósito. Cierra tus ojos. ¿Por qué no tomas un momento ahí y ora a Dios? Él conoce perfectamente tu vida. No tienes que ocultarle nada, Él ve todo. Y eso te debe de tranquilizar. Y quizá algo de lo que estamos hablando te lleva en este momento a ponerte a cuentas con Dios. Eso se llama confesar nuestros pecados. Y ahí en tu lugar, Dios está aquí. Él te ama, eres un buen padre, quiere lo mejor para ti. Y dile ahí, Señor, perdóname. Te pido perdón porque he pecado contra ti, Señor, y he pecado contra mí, contra mi cuerpo. Señor, hoy me arrepiento. Quiero que me limpies y quiero caminar a esa pureza en tu diseño, en tu orden. Señor, hoy delante de ti yo hago un compromiso. Hoy es un nuevo comienzo. Yo tomo las palabras de Jesús como para mí, que no me condenas, pero me dices, ve, siga adelante, continúa, pero no peques más. Hoy yo tomo la decisión de caminar en pureza, en integridad. Hoy yo tomo la decisión de guardarme y guardar el tesoro. Hoy yo tomo la decisión de trabajar en mi vida y restaurar aquello que ha sido robado con engaños y en convertirme en esa persona, porque yo sé, yo sueño que hay alguien más que está cuidándose, que está esperando, que está peleando y se está dirigiendo para ese día de encuentro en donde tú, Señor, nos unirás en intimidad, en pacto, en compromiso. Los matrimonios, oren una nueva decisión en su vida matrimonial.
diciéndole: Señor, yo voy a vivir en exclusividad para mi esposa, para mi esposo. Voy a cuidarme, voy a cuidar mis ojos, voy a cuidar mis pensamientos, voy a cuidar mis pasos, voy a cuidar mis relaciones, porque yo hoy reconozco que he sido creado para una persona, y esa persona ya está en mi vida, y es el mejor regalo que me has dado, y yo lo voy a cuidar, lo voy a atesorar, lo voy a honrar, caminando en pureza en tu diseño. Señor, y te pedimos que tú bendigas y visites cada matrimonio con plenitud, con abundancia, con gran gozo y con una increíble intimidad de acuerdo a tu diseño. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, a mí me gusta mucho decir esto: si estamos en el orden de Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Camina al orden de Dios y hay grandes promesas para ti.